de esto en la clase pasada, es decir, habíamos visto esencialmente cómo era que se daba esto. Por ejemplo, decíamos struct con esto, en esta forma, pues creamos un nuevo tipo, cuando creamos, por ejemplo, de esta forma, pues creamos esencialmente instancias de esta nueva estructura, ¿sí? De esas nuevas estructuras. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco cómo se miran estos en un ejemplo de código, ¿sí? Un ejemplo de código. Voy a pasar ahora para acá esto. Un ejemplo de código. Vamos a ver qué hace. Un ejemplo de código. Vamos a ver este ejemplo. Creo que primero el anterior. Sí, este ejemplo de código. Entonces también este ejemplito pues esencialmente sirve para ver cómo es que se crean las estructuras. Entonces es un ejemplo bien simple. Entonces aquí empezamos con este comando struct, ¿sí? Y aquí pues abrimos corchetes y decimos que nuestra nueva estructura, pues como vimos en la clase pasada, iba a tener un entero, un flotante y un carácter, y que se iba a llamar mi estructura, ¿sí? Entonces esto, si nos damos cuenta ahorita, está dentro de la función main. Adentro de la función main definimos esta estructura y de una vez le agregamos que esta va a ser el nombre de la variable a la cual se va a referir esta estructura. Este caso que tenemos aquí es útil si queremos hacer una estructura, digámoslo así, para una única vez. Esta, en realidad, esto lo que se llama, esta es una instancia de esta estructura. ¿Qué quiere decir esta es una instancia? Es decir, esta estructura, así como está acá, es como quien dice, nada más un concepto de cómo es que tiene que ser nuestra estructura de datos. ¿En qué me refiero con un concepto? Es decir, esta estructura es decir, lo que definimos acá con esta parte struct es así como que conceptualmente la estructura de datos, en el sentido de que definimos el concepto de un bloque de información que va a contener un entero, un flotante y un carácter. Entonces, eso es la definición de la estructura. Esa es la definición de la estructura. Ahora bien, pero esto se queda esencialmente como una definición. La estructura se construye en memoria hasta que yo hago lo que se llama una instancia de la estructura, que es lo que se logra al añadir esta segunda parte que está acá, que se llama mi estructura. Entonces es que se crea en memoria esta estructura que fue definida de esta manera, ¿sí? Entonces ahí, pues básicamente la idea ahorita acá que quiero que entendamos es esa diferencia, es decir, entre lo que es definir una estructura y lo que es crear ya la estructura propiamente en memoria, ¿va? Es decir, porque no son exactamente la misma cosa. Es decir, con estos comandos como struct, yo defino la estructura, ¿sí? Defino cómo quiero que sea la estructura, pero no la estoy creando en memoria. Hasta que yo hago esto que está acá, o hago esta cuestión, que esencialmente se llama, es lo que se llama hacer una instancia, o como algunos actualmente dicen instanciar, ¿va? No sé si la palabra existirá realmente. Pero hasta que se crea una instancia, entonces esta estructura se genera en memoria. Antes de eso solo era una definición, ¿no? Solo era una definición. Entonces aquí ya, al poner mi estructura detrás de los corchetes, yo ya estoy creando la instancia y entonces ya se crea en memoria esta estructura, ¿sí? Se crea en memoria esta estructura. De ahí, como les decía, ya creada en memoria, pues entonces ya la puedo utilizar. Cada uno de estos que están acá, que se llaman los campos de la estructura, es accesible a través de ponerle un punto al nombre de la instancia, ¿sí? Al nombre de la instancia le pongo un punto entero y entonces ya accedo al campo que se llama entero de esa estructura que se llama un flotante, ¿sí? Que se llama un flotante. Luego aquí, punto flotante, perdón, dentro del campo flotante, punto carácter, ingreso al campo carácter. Esto vale tanto para asignación como para
para obtención de los valores, ¿sí? ¿Sí? Tanto para asignación como para obtención de valores. Aquí los estoy asignando valores y aquí abajo en el printf estoy obteniendo, ¿sí? Y solo llamo mi estructura punto entero, esto me va a devolver el valor, que en este caso tendría que ser 1. Mi estructura punto flotante me tiene que devolver el valor, que sería 3.14, y mi estructura punto carácter me tiene que devolver el valor, que en este caso sería una A, ¿sí? En este caso sería una A. Bien, vamos a compilar este código. Este es el ejemplo 06. Lo vamos a correr. Entonces aquí, programa bastante simple. Aquí está mi estructura punto entero igual a 1, mi estructura punto flotante igual a 3.14 y mi estructura punto carácter igual a A. Entonces ahí vemos cómo construir esencialmente una estructura, cómo crear una instancia y cómo utilizarla, ¿sí? Y cómo utilizarla. Bueno. Como decíamos también en las clases anteriores, esto que se llama definición de estructura va más allá. Aquí, digamos así, la manera más simple, donde solo defino una estructura y de una vez creo una instancia, es decir, hago todo de un solo. Pero puedo quedarme solo con la definición y ponerle un nombre a esa definición, que esencialmente es lo que se llama definir un tipo de estructura, ¿no? O generalmente definir un tipo de variable. Ahora, cuando yo hago eso, lo más conveniente por razones esencialmente de acceso global es crearla fuera de la función main, ¿sí? ¿Se dan cuenta aquí? Este struct, aquí, yo le puse un nombre justamente después del comando struct. Entonces aquí, esta definición de estructura se va a llamar en mi estructura diagonal T. Y va a funcionar más o menos aproximadamente. En C no es exactamente igual, pero va a funcionar como que si fuera un nuevo tipo de dato. Sí, va a funcionar como que si fuera un nuevo tipo de dato. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Aquí defino la estructura. Nuevamente repito, esta es la definición de la estructura. Y con esto que está aquí después, la creo en memoria, que es lo que se llama hacer una instancia de la estructura. En este segundo ejemplo, solo creo la definición de la estructura. ¿Sí? Entonces, mi estructura diagonal T es la definición o el nombre con el que conozco a mi definición de estructura. Pero no la estoy creando. ¿Sí? Solo se queda como una definición. Entonces, después en mi función main ya puedo echar mano de las definiciones que tengo acá. En las últimas versiones de C siempre hay que utilizar el comando struct, mi estructura T, y aquí ya creo la instancia de esta estructura. ¿Sí? Aquí, como les digo, es como que es solo porque tenemos que poner esto aquí como struct para decirle a seg que esencialmente esta es una estructura definida por nosotros mismos. Si no, eso se comportaría como que fuera un tipo de variable totalmente nuevo. Entonces aquí ya creo una instancia de la estructura y como vemos aquí en la segunda línea puedo crear arreglos esencialmente de este nuevo tipo de estructura, ¿no? De este nuevo tipo de estructuras. Entonces lo que creé aquí en esta segunda estructura es un arreglo de tamaño n de estas estructuras que definí acá. ¿Sí? Puedo crear arreglos de esas estructuras y puedo acceder a ellas así como lo hicimos en el ejemplo anterior, por medio de punto, ¿sí? Por medio del punto. Esto es esencialmente lo mismo del ejemplo anterior. Aquí lo asigno, aquí lo veo. La única diferencia que hay aquí en este segundo programa, este segundo ejemplo, es que aquí puse que nos muestre cuál es el tamaño de la estructura. Porque es una cosa que es un poco peculiar de C también, que no es exactamente lo que uno espera, tristemente. Pero así es como funciona el compilador moderno. Después, como tengo un arreglo de esta estructura, aquí está un ejemplo de cómo puedo iterar para asignarle el valor, ¿no? Entonces aquí hago un ciclo que va desde 0 hasta el número o hasta el tamaño de la estructura. Es el tamaño de la estructura. Y le asigno valores. Por ejemplo, el campo entero le asigno el índice que tengo acá. Al tamaño flotante le asigno 3.14 dividido el índice. En el primero nos va a dar esencialmente que ese número no está definido, que es infinito. Y aquí también les quería mostrar cómo es que a la parte de carácter también le puedo asignar
un valor numérico. En este caso le voy a asignar I más 65. I más 65. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque en realidad, como hemos visto varias ocasiones en la clase y lo hemos comentado un montón de veces, la memoria básicamente son números binarios. Y lo único que cambia entre un entero y un carácter es cómo estoy interpretando el contenido de la memoria. De tal manera que si yo a esta variable tipo carácter le asigno un entero, lo va a aceptar. Si yo le pido que muestre ese entero, entonces lo va a interpretar como un carácter y va a mostrar el carácter que esté codificado con ese valor de binario. En este caso, pues ya sabemos un poco, este 65, como vimos en su momento en la tabla de códigos ASCII, ese 75 es el código para la A mayúscula. Entonces, 65 más 0, pues va a asignarle 65 al carácter y eso en el formato ASCII se va a entender como una A mayúscula. Y cada vez que se va incrementando esto, el siguiente va a ser 66, eso va a ser una B mayúscula, C mayúscula y así se va a ir sucesivamente. Entonces podemos hacer ese tipo de cuestión, podemos asignar ese tipo de cuestiones a este tipo de variables, ¿no? Este tipo de variables. Y luego, pues este otro ciclo for simple y sencillamente lo que va a hacer es mostrárnoslos en pantalla, cuáles van a ser los valores almacenados. Y por último, pues vamos a ver esencialmente el tamaño del arreglo. ¿Sí? El tamaño del arreglo. Bien, compilemos este. Este es el 07. Y lo vamos a correr. Este sí es un poco más larguito. Entonces, la primera parte, como les decía, es exactamente la misma. Un entero, un flotante y un carácter. Los asignamos y los mostramos. Y aquí viene una cosa interesante. Y que ahorita vamos a comentar sobre esto. El tamaño de la estructura en memoria es 12 bytes. Esto es diferente de lo que uno esperaría. Un entero, como vimos en la clase pasada, ocupa 4 bytes. Un flotante también ocupa 4 bytes. Ahí van 8. Y un carácter ocupa 1 byte. Eso serían 9 bytes. Sin embargo, la estructura ocupa 12 bytes. Esto se debe a que ¿cómo se llama? Que por alguna razón no, básicamente no por alguna razón, sino que por razones de optimización de acceso a las estructuras, esto esencialmente lo toma, o sea, agarra, digamos así, como que la variable de tamaño más largo y coloca brincos del mismo tamaño de la variable de tamaño más largo. Entonces asume que todas, es decir, esta vale 4 bytes, esas 4 bytes, esta vale 1, pero deja 3, digámoslo así, asignados también adicionales al 1 que tienen esta cuestión para que todos los campos sean del mismo tamaño. La razón de eso es puramente optimización de acceso a memoria. Es decir, porque los brincos, digámoslo así, que va a tener que hacer de este a este, van a ser exactamente los mismos que con el siguiente. ¿Sí? Es esencialmente por eso, es decir, por optimización de acceso a memoria más que por optimización de uso de memoria. ¿Sí? Porque aquí estamos desperdiciando 3 bytes esencialmente, pero en teoría vamos a poder acceder más rápido a ellas, ¿no? A esos 3 campos. Y aquí está el arreglo, ¿no? Entonces aquí vemos, como les mencioné en la clase pasada, la forma de acceder al arreglo es estructura arreglo, corchete es el índice, y después de esto va el punto y se accede al campo que queremos. Arreglo 0 punto entero es igual a 0. Aquí, como hicimos una división entre 0, pues este nos pone un infinito acá, en lugar de ponernos uno que no es un número, que debería ser lo más adecuado, ¿no? Pero aquí este compilador pues nos muestra infinito. Antes mostraba una cuestión que se llamaba NaN, que es en inglés, que es not a number. Eso era más adecuado, es decir, a veces mostraba un def, que era indefinido, pero ahora este compilador pues nos muestra inf, que es infinito. Infinito. Entonces, y aquí lo que les decía, en carácter nos muestra la A, precisamente porque el número 65, interpretado como carácter, es una A mayúscula. Aquí es un 1, 3.14, que era 3.14 dividido 1. El siguiente carácter es una B.
2. Aquí esto ya sería pi medios aproximadamente. Una D, pi cuartos, una E, pi quintos, pi sextos y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces, la idea esencialmente es esta, es decir, ver cómo accedemos a estas estructuras de datos que se llaman arreglos. Esa es una cuestión. ¿Cómo se accede a esta estructura de datos? Permítame un momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo acceder a los campos de una estructura de datos ya definida por nosotros mismos? Es decir, no una que sea predefinida por el sistema DCE, sino que estas básicamente son estructuras que nosotros mismos estamos definiendo. Y la otra cosa muy importante que recalco es precisamente ese concepto entre la definición de una estructura, ya sea en este ejemplo, en el segundo ejemplo se puede ver mejor esto que es la definición de una estructura. ¿Qué es eso? Es decir, tenemos que entenderlo bien. Esta es la definición de una estructura, pero no quiere decir que la estructura se esté creando. La estructura se crea hasta que yo hago esta que está acá, donde le pido al compilador que cree la estructura en memoria. Esa acción de crear la estructura en memoria se llama hacer una instancia de la estructura. Es un concepto muy importante que se traslada posteriormente. Si más adelante pues vemos lenguajes como C++, pues ese concepto de crear instancias o hacer la diferencia entre la definición, en este caso de una estructura o en C++ que es una clase, a la instancia de la clase es muy, muy importante. Pero ya desde aquí en C, pues ya vemos cómo es que esto ya esencialmente ya aparece. Repitiendo, la definición de la estructura a crear una instancia o crear la estructura en memoria, ¿sí? Nuevamente repitiendo, esto solo es una definición, con esta definición no se crea nada, simple y sencillamente se crea hasta que yo hago la instancia, que es donde mando a llamar esta cuestión. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario con esto. ¿Ninguna? Bien. Entonces, pues dejémoslo ahí el día de hoy. Vamos a continuar el día jueves. Sí, vamos a continuar el día jueves. Y bueno, vamos a ver, el día jueves vamos a continuar, ya sea viendo un poco lo que ya serían punteros, que implicaría asignación dinámica de memorias. O no sé si empezamos a ver un poco más de lo que son estructuras de control, que se las he mostrado, pero no hemos entrado en detalle. En estas estructuras de control son básicamente estos ciclos for, más otros que existen, y condicionales como leaf y todos esos. Entonces, por alguno de esos vamos a continuar el día jueves. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, ¿sí? Dígame, Ale. Alexi, disculpe, yo le quería preguntar si era posible adelantar la entrega de la práctica 3 para otro día. Adelantar. Bueno, no, atrás, no, prolongar el tiempo, mejor dicho. Ajá. ¿Esta para cuándo está? Para este viernes. Para Nos este podría dar viernes. más tiempo. Bueno, nos podría dar el fin de semana, si quieren, para el lunes. Sí, sí, está bien. Y yo tenía una duda también acerca de la práctica, Ajá. porque menciona, bueno, como ya es de 8 bits, eso aumenta, ay, se me fue la palabra, pero aumenta la ay, aumenta el número de cuadritos, no sé cómo decirlo, pero
el momento de la parte final habla sobre cada contador, bueno, decodificador de 4 bits, o sea, son 2, ¿no? Ajá, sí, tendría que usar 2 decodificadores de 4 bits. Pero Ligna hay una forma más compacta de hacerlo, porque al menos yo el que hice, mi CPU ya hace un ruidito raro ahí con eso, de tanto cargarlo. Entonces, no sé si hay una forma más simplificada de hacerlo que construir otro. Bueno, sí, este es un problema que puede ocurrir en Tinkercad. Es decir, lamentablemente, hay que ver eso, pero miren, más simple en Tinkercad no hay. Es decir, lo más simple sencillamente es copiar y pegar, que eso sí lo pueden hacer. Es decir, en Tinkercad, si ya tiene un decodificador funcional, ya lo puede seleccionar completo y lo puede pegar como tal y copiar el bloque entero. Eso sí se puede decir, no tiene que construir desde cero el segundo decodificador. Sí se puede copiar, pero es Sí se que yo puede, intenté y no pude, pero no, voy a es intentar. decir, para seleccionar tiene que, si no me acuerdo mal ahorita, apacha la tecla Shift y entonces hace un cuadrito con el mouse de toda la sección que quiere copiar, le da copiar y pegar. Entonces ahí genera otra copia entera del bloque completo. Muy bien, gracias, Lick. Entonces Ajá, sí, solamente eso. se puede. Ajá. Sí. Y tengo otras dudas por el chat, déjenme ver. Aquí también les está dando problema ya al poner el segundo codificador. Sí, pero... Ya. Bien. Bueno, miren, hagamos lo siguiente, porque sí, como les digo, estos problemas son problemas con el simulador que a veces puede volverse muy pesado, ¿no? Según la computadora que uno tenga. Entréguenlo básicamente para 4 bits, pero quiero que me adjunten en el PDF, digan cómo sería para los 8 bits. ¿Sí? Que hagan el diagrama de bloques de cómo sería ya la implementación para 8 bits. ¿Les parece? Lick, una última duda. Es que yo andaba investigando y encontré ahí que utilizan una placa azul llamada Arduino y eso no serviría. Al menos yo cuando lo vi ahí, sí, cabal contaba en el display hasta la letra o número F. Sí, es que en un Arduino lo pueden hacer. Es decir, lo que pasa es que en un Arduino ya es un microcontrolador completo, pues. Ahí es solo de programarlo y decirlo que les muestre los dígitos, conectárselos al display y ya estuvo. Pero no, en este caso no es... sería otro tipo de forma de hacerlo, pues. Sí, sería otro tipo de forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces, sí, un Arduino ya es un microcontrolador, pues, es decir, ahí pues nada más es del manejo digital de las salidas del decodificador, que para un Arduino creo que tendrían que utilizar también, es que tendrían que construir otros circuitos con el Arduino, por ahí sería otra historia, para poder hacer la decodificación, porque el Arduino creo que no va a tener suficientes patas para hacer todo lo que ustedes, hacer esta decodificación. Tendrían que usar multiplexores o ese tipo de cuestiones para poderlo hacer. Ya. Entonces Sí, no. ahí ya va por otro estilo, pues habría que reenfocar totalmente la práctica. ¿Sí? Ya. Entonces no, gracias, Lick. Diego, ¿te levantar la mano? Bueno, disculpe que era para hablar, pero mejor se lo puse en el chat. Sí. Sí, aquí también ya están algunos verificando que sí se puede copiar y pegar. Sí, eso también sí se puede copiar y pegar, pero sí, el problema que puede haber es qué tan pesado va a ser esto para la computadora. Entonces, si miran que su computadora no va a lograr usar los 2 decodificadores o no va a aguantar con los 8 bits, háganlo para 4 y solo en el informe me especifican bien cómo tendría que ser la extensión para volverlo de 8. O sea, Lick, disculpe, también tengo una duda. Es que ya pude con los 2 decodificadores y todo, pero
se me va muy lento y aparte los dos displays están muy separados. Como solo copié y pegué uno, entonces uno lo pegué hasta más arriba y entonces los dos displays están muy separados. Entonces no sé si lo puedo dejar así, aunque sea, porque al momento de intentar modificar todo el circuito, sí me va muy trabado. Entonces, Bueno, déjelo así entonces. Déjelo así. bueno, ok, está bien. ¿Está bien? Muy bien. No sé, ¿alguna otra consulta? Bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces ahí estaríamos por el día de hoy y nos vemos el